El Caribe, en los siglos XVI y XVII, se convirtió en uno de los escenarios más codiciados y disputados del mundo. Tras el descubrimiento de América, el Imperio español explotaba vastos territorios repletos de oro, plata y otras riquezas naturales. Los barcos españoles, repletos de tesoros saqueados de las civilizaciones indígenas, cruzaban las aguas caribeñas rumbo a Europa. Esta ruta marítima rebosante de riquezas atrajo inevitablemente a los aventureros más audaces, los piratas. Los primeros piratas del Caribe no eran simples forajidos. Muchos de ellos comenzaron como corsarios, marinos autorizados por su país de origen a atacar barcos enemigos. Inglaterra, Francia y los Países Bajos, rivales de España, vieron en los corsarios una forma eficaz de debilitar el poderío español sin declarar una guerra abierta. Francis Drake, por ejemplo, fue uno de los más célebres corsarios ingleses, atacando y saqueando ciudades costeras como Cartagena y Santo Domingo. La presencia de estos corsarios, junto con la debilidad de las defensas españolas en algunas colonias, fomentó el crecimiento de la piratería. Muchos corsarios, al finalizar sus servicios oficiales o al perder el respaldo de su gobierno, continuaron sus actividades de manera independiente, convirtiéndose en piratas a tiempo completo. Se establecieron en lugares estratégicos como Tortuga y Nassau, desde donde lanzaban sus expediciones de saqueo. A finales del siglo XVII, el Caribe se había transformado en un verdadero hervidero de piratas. El clima cálido, las islas dispersas y las rutas comerciales abarrotadas crearon el entorno ideal para su florecimiento. No existía una autoridad fuerte y centralizada, y muchas islas eran ocupadas de manera informal por grupos de piratas, creando auténticas repúblicas autónomas donde reinaba la ley del más fuerte. Este auge de la piratería coincidió con una era de conflictos coloniales en Europa, lo que permitió que los piratas actuaran durante años con relativa impunidad. Durante este tiempo, los piratas se convirtieron en leyendas vivientes, temidos por comerciantes y venerados en los mitos populares. Era el comienzo de la Edad Dorada de los piratas del Caribe. La historia del Caribe está marcada por figuras cuya fama traspasó los mares y sobrevivió al paso del tiempo. Algunos fueron temidos, otros admirados, y muchos se convirtieron en leyendas. A continuación, repasamos a los más notorios piratas que dominaron estas aguas. Henry Morgan, el corsario que se volvió leyenda. Henry Morgan fue un corsario galés al servicio de Inglaterra que atacó y saqueó numerosos asentamientos españoles. Su ataque más célebre fue el saqueo de la ciudad de Panamá en 1671, uno de los golpes más audaces de la historia pirata. Aunque actuaba con patente de corso, sus métodos eran brutales: incendios, torturas, pillaje sin límites. Sin embargo, fue nombrado caballero por la corona británica y llegó a ser vicegobernador de Jamaica. Fue el ejemplo perfecto del corsario que se transformó en aristócrata. Barbanegra, el terror del Caribe. Edward Teach, conocido como Barba Negra, es uno de los piratas más icónicos. Su aspecto infundía pavor: una espesa barba negra trenzada, mechas encendidas bajo el sombrero, y una mirada demente.
Comandaba el temido Queen's Revenge y dominaba el Caribe con crueldad. Barbanegra bloqueó el puerto de Charleston, extorsionó ciudades y se enfrentó a la armada inglesa. Finalmente, fue abatido en 1718 tras un feroz combate, donde recibió más de 20 heridas. Su cabeza fue colgada del mástil de un barco como advertencia. William Kidd, de corsario a traidor. Captain Kidd comenzó su carrera como respetado corsario escocés, pero fue acusado de piratería tras saquear barcos considerados aliados. Su caso fue emblemático, traicionado por quienes le encargaron la misión, terminó siendo juzgado en Inglaterra. Su ejecución pública en 1701 fue un espectáculo macabro, la soga se rompió 2 veces antes de matarlo. Su leyenda creció con los rumores de un tesoro oculto, nunca encontrado. Black Bart Roberts, el rey de los piratas. Bartolomé Roberts fue uno de los más exitosos y temidos piratas del Caribe y del Atlántico. Se calcula que capturó más de 400 barcos en su carrera. Era elegante, autoritario y disciplinado, y estableció un código de conducta riguroso para su tripulación. Murió en batalla en 1722, pero su figura fue clave en definir la imagen clásica del pirata: sombrero de 3 picos, chaqueta rica, sable al cinto y mirada desafiante. Estos hombres encarnaron la era dorada de la piratería, una mezcla de violencia, ambición y libertad sin límites. Con sus hazañas, forjaron el mito inmortal del pirata del Caribe. Más allá de las batallas y saqueos, la vida de un pirata en el Caribe era una mezcla de peligros constantes, camaradería forzada y una rutina brutal marcada por el mar. Aunque la imagen popular los muestra como aventureros románticos, su existencia era precaria, sucia, y en muchas ocasiones, corta. El barco, hogar flotante. El barco era el mundo del pirata. Allí comían, dormían, planificaban ataques y celebraban sus botines. La mayoría de las embarcaciones eran bermudas, balandras o fragatas ligeras, modificadas para ser más veloces y maniobrables. La tripulación solía dormir en hamacas o sobre las cubiertas, al aire libre. La humedad, el salitre, los insectos y las ratas eran una constante. El alimento era escaso y de mala calidad: galletas duras, carne salada, agua rancia y ron. El código del pirata. A diferencia de la jerarquía rígida de las armadas reales, los piratas establecían sus propias reglas mediante un código de conducta. Antes de cada viaje, la tripulación firmaba este código, que estipulaba castigos, reparto de tesoros y normas de convivencia. Era común que los botines se repartieran equitativamente, con premios extra para el capitán y los más valientes. Las decisiones importantes se tomaban en asambleas, votando. Esto convertía a muchas tripulaciones en sociedades casi democráticas, al menos entre ellos. Saqueos, violencia y recompensas. La violencia era parte fundamental del oficio. Los piratas practicaban el abordaje, saltando de su barco al enemigo con espadas, pistolas y hachas. No buscaban solo oro, alimentos, armas, textiles y esclavos eran igualmente valiosos. Los puertos mal defendidos eran objetivos frecuentes. Tras el saqueo, llegaba el momento de repartir. Cada pirata recibía su parte según lo estipulado, pero también se reservaban fondos para curar heridos o compensar mutilaciones. Una pierna o brazo perdido valía oro. Ocio y excesos. Entre saqueo y saqueo, los piratas recalaban en islas como Nassau o Tortuga, donde se entregaban al placer sin reservas. Las tabernas eran lugares de descontrol, apuestas, ron, música y prostitutas. Muchos morían por enfermedades venéreas, cirrosis o en riñas internas. Pese a su fama de libertad, el ambiente pirata era tan violento y opresivo como los mares que navegaban. Así, el día a día de un pirata era una danza entre la muerte y el deseo de riqueza, entre la camaradería y la traición. En esos mares cálidos y crueles, la única certeza era el fin trágico que tarde o temprano llegaba para casi todos. A
A medida que la piratería alcanzaba su apogeo en el Caribe, las grandes potencias coloniales, principalmente España, Inglaterra y Francia, comenzaron a ver a los piratas como una amenaza directa al comercio, la estabilidad y el dominio imperial. Lo que una vez fue tolerado o incluso fomentado bajo la forma de corsarios, se convirtió ahora en un enemigo que debía ser exterminado. Así comenzó la cacería. El enemigo del imperio. Los piratas no solo saqueaban barcos, atacaban puertos, interrumpían las rutas de comercio y debilitaban la imagen de control de los imperios europeos. Para España, los piratas eran un recordatorio constante de su vulnerabilidad en América. Para Inglaterra y Francia, eran una amenaza a su reputación y al orden colonial. Las armadas reales comenzaron a intensificar su presencia en el Caribe. Fragatas rápidas, fuertemente armadas, patrullaban las rutas comerciales. Algunos piratas respondieron con violencia, enfrentándose directamente a los buques de guerra, otros huyeron o se refugiaron en islas remotas. Los cazadores de piratas. Para combatir la piratería, se comenzaron a emplear cazadores de piratas, marinos expertos que conocían sus tácticas y no mostraban piedad. Uno de los más famosos fue el teniente Robert Maynard, quien dio caza a Barba Negra. En un combate brutal y sangriento en 1718, Maynard logró matar al temido pirata y mostró su cabeza clavada en la proa de su barco como advertencia. Las autoridades también ofrecían indultos a piratas que se entregaran voluntariamente. Muchos aceptaron, temiendo la horca, pero otros regresaron a la piratería tras fracasar en la vida civil. Capturas y ejecuciones. Los piratas capturados eran llevados a juicio y condenados públicamente. Las ejecuciones eran espectáculos macabros en puertos como Port Royal o Londres, cuerpos colgados en jaulas, cadenas y horcas instaladas cerca del mar para que sirvieran como advertencia. Uno de los juicios más notorios fue el de William Kidd, quien tras ser traicionado por sus patrocinadores en Inglaterra, fue ejecutado en 1701. Su cuerpo fue colgado en una jaula de hierro sobre el río Támesis durante años. La represión fue implacable. Las autoridades no solo perseguían a los piratas, sino también a quienes los ayudaban, posaderos, comerciantes y hasta algunos gobernadores corruptos. El ocaso. Para 1730, la edad de oro de la piratería había terminado. El Caribe fue dividido y vigilado, y los antiguos refugios piratas se convirtieron en fortalezas coloniales. Lo que antes fue caos, se convirtió en orden imperial. Pero el recuerdo de aquellos años sangrientos, de hombres libres bajo la bandera negra, quedó grabado en la historia. Tras la feroz represión de principios del siglo XVIII, la piratería como se había conocido en su edad de oro comenzó a desvanecerse. Sin embargo, el espíritu pirata no murió con la horca ni con la presencia de navíos imperiales. Evolucionó. Cambió de forma. Y durante décadas, siguió oculto en las sombras del Caribe. Del saqueo al contrabando. Cuando los puertos coloniales se fortificaron y los mares se llenaron de patrullas, los piratas abandonaron el abordaje violento y se volcaron hacia el contrabando. Desde islas como Cuba, Jamaica o La Española, surgieron redes clandestinas que comerciaban con azúcar, ron, tabaco, armas, esclavos y objetos robados. Estos nuevos piratas preferían el sigilo a la pólvora. Operaban de noche, disfrazaban sus naves y sobornaban a oficiales locales. Ya no eran los héroes desalmados de antaño, sino figuras más discretas, aunque igual de peligrosas. Piratas de transición. Algunos capitanes aún intentaron mantener viva la vieja forma de la piratería. Uno de los últimos fue Jean Lafitte, activo en el siglo XIX en el Golfo de México. Aunque se presentaba como corsario, su actividad era claramente pirata. Operaba desde Barataria, una red de canales en Luisiana, y llegó a ser un aliado ambiguo de Estados Unidos durante la Guerra de 1812. Su figura representa la transición entre el pirata clásico y el bandido marítimo moderno. El ocaso definitivo. La llegada del vapor, la mejora de los armamentos navales y la consolidación del poder imperial sellaron el destino de la piratería. Ya no había islas deshabitadas donde esconderse, ni rutas mal protegidas que explotar. A finales del siglo XIX, los últimos vestigios de piratas en el Caribe eran perseguidos como simples delincuentes. Pero la leyenda no murió. Las canciones, los relatos orales y los mitos alimentaron la memoria colectiva.
Piratas como Barbanegra, Morgan o Roberts se convirtieron en personajes de libros, óperas y más adelante, de cine. Surgieron mapas falsos con tesoros enterrados, leyendas sobre islas malditas y cofres llenos de oro. El Caribe, aún hoy, conserva el aura misteriosa que aquellos hombres forjaron a sangre y fuego. El legado inmortal. Aunque sus navíos ya no surcan los mares, los piratas siguen vivos en la cultura popular. Han sido convertidos en símbolos de libertad, rebeldía e independencia frente al poder establecido. Y en cada ola que golpea una costa caribeña, resuena, aunque sea levemente, el eco de sus cantos, sus cañones y sus maldiciones.